Aquellos que leen el libro de Judas, por ejemplo, vamos a leer en el libro de Judas versículos 4, 8, 10, 11, 12 y 13. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Algunos hombres han entrado encubiertamente, algunas Biblias dicen se han infiltrado. ¿Dónde? En la iglesia. ¿Cuál iglesia? Apostólica. Mucha atención. Además de que dice que son hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, que niegan a Dios, el único soberano, y niegan a Jesús. El versículo 8 acrecenta que también son soñadores que manchan o mancillan la carne. ¿De qué está hablando? Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y el versículo 10 dice que blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Y el 11 dice, ¡ay de ellos! De esos hombres que comenzaron, ¿dónde? A ser descritos en el versículo 4, porque han seguido el camino de Caín. Aquí se los está colocando al nivel de un homicida. Eso es gravísimo. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Está destacando la codicia, el materialismo de esos individuos que comenzaron y fueron denunciados en el versículo 4 en la iglesia apostólica y perecieron en la contradicción de Coré. Aquí está incluyendo inclusive la rebelión. Son rebeldes. Y es entonces en el 12 donde se nos dice, estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros, dice la Reina Valera de 1960, se apacientan a sí mismos. La Reina Valera de 1990 adventista dice pastores que se apacientan a sí mismos. Faltó la palabra pastores. Sigue diciendo que son nubes sin agua. ¿Nubes sin agua? Dan la apariencia de nubes, pero no son nubes. Jesús dijo que Él Él nos da un agua que salta para vida eterna. Ellos no tienen esta agua. Sigue diciendo que son llevados de aquí para allá por los vientos, son inestables, y dice que son árboles otoñales sin fruto. Ahora dice 2 veces muertos y desarraigados. Dice que son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, ahí está la expresión estrellas, ¿de quién está hablando? De los pastores, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Esto es asustador. Lo que nos duele es que se haya omitido la palabra pastores de todas esas versiones bíblicas. Y de esa manera, pues no hay una concientización en cuanto a el tamaño y la realidad del asunto. Bueno, vamos a tenerlo en cuenta. A pesar de haber excluido la expresión pastores en esas y en muchas otras versiones, una cuidadosa revisión del propio término que éstas usan, la palabra es apacientan, en el texto griego original, el cual es poimaino, demuestra que las traducciones que sí incluyen la palabra pastores, vertiendo el texto así, pastores que se apacientan a sí mismos, o traducciones similares que sí usan la expresión pastores, por ejemplo aquella de la Biblia al día que dice que son pastores que solo cuidan de sí mismos, que da lo mismo. Son correctas, no están erradas.
Siendo así, este texto de Judas 12 de la versión de la Reina Valera de 1990 adventista, que vierte el texto de la siguiente manera: estos son una deshonra en vuestras fiestas fraternales, que banquetean juntos sin ningún recato, una denuncia de intemperancia y o incredulidad, desacato, negligencia en cuanto a la reforma pro salud, pastores que solo se apacientan a sí mismos. Esto que acabamos de leer es una confirmación del Señor a través de su iglesia verdadera adventista del séptimo día, que publicó esa Biblia, de que sí se trata de pastores falsos e impíos infiltrados desde la iglesia apostólica. El propio Judas lo dice. Esta confirmación fortalece la armonía bíblica con los textos del testimonio de Jesús que hemos citado. Ya leímos varios textos. ¡Wow! Para demostrar que las 7 estrellas en la diestra de Jesús sí representan a los pastores. Veamos la traducción del término apacientan en el griego original. En la concordancia de Strong está con el número 4165. La palabra se lee para el español poimaino. Ahora mira lo que significa. Apacentar como pastor. Apacentar como pastor. Figurativamente también significa supervisor, apacentar, ganado, regir. ¿Quién está interesado en ocultar esta revelación para los pastores y para las ovejas? Imagínate un pastor que no se imagina eso. ¿En qué condiciones se encuentra? Especialmente si sufre de esta jactancia, de esta seguridad, falsa seguridad, de que es rico y está enriquecido y de que no necesita absolutamente nada que Jesús le pueda ofrecer. ¿Qué daño le hace el ocultarle esa revelación? Satanás, al cual Jesús denunció de ser el que infiltra la iglesia con los falsos pastores, es el que está por detrás de todo esto. Si los propios falsos pastores no saben que son títeres de Satanás, recuerda lo que dijo Jesús, Mateo 13, 37, 38. Bueno, ¿qué fue lo que dijo? El enemigo que los infiltró en la iglesia es el diablo. Podremos entender por qué declaran ellos ser ricos, estar enriquecidos y no tener necesidad de nada. Consideremos esta palabra griega, poimaino, en Juan 21, 15, 16 y 17. Jesús ya había usado la expresión poimaino, que significa apacienta o apacentar como pastor, o sea, pastorear. Por ocasión de la restauración de Pedro al ministerio pastoral, al apostolado, después de haber negado a Jesús 3 veces, ahora el mismo Jesús, usando la expresión poimaino, le dijo 3 veces que apacentase o pastorease sus ovejas y sus corderos. La Reina Valera de 1960, con títulos y notas, la Reina Valera de 1995 y la Biblia Castellano Antiguo, en el versículo 16, vertieron el término poimaino en el 16, 21, 16, usado por Jesús de la siguiente manera: pastorea. Veamos, repara en el versículo 16. Cuando hubieron comido, bueno, Jesús había resucitado, pasó 40 días apareciéndose aquí en la tierra, y en una de esas ocasiones, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: poimaino. ¿Qué él estaba diciendo? Poimaino mis corderos.
apacienta mis corderos. Vamos al 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús, poimaíno mis ovejas. Estas Biblias que mencioné traducen pastorea mis ovejas. ¿Qué está haciendo Jesús de Pedro aquí? Un pastor. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo por tercera vez la misma palabra, poimaíno, apacienta mis ovejas. Juan 21, 15, 16, 17. Jesús le mandó al recién restaurado pastor Pedro que poimaíno, que apacentase o pastorease sus rebaños. Con estas evidencias, las versiones que vierten el texto de Judas 12, que dicen pastores que se apacientan a sí mismos, son más exactas, son más justas, son más completas. Ahora vamos a considerar la palabra pastor. ¿Vamos? Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían poimen, no tenían pastor. Mateo 6:34. La expresión pastor usada en el Nuevo Testamento en griego es poimen y registrada con el número 4165 en la concordancia de Strong se lee de la siguiente manera, poimen, y simplemente dice pastor. Solo que allí dice que poimen se deriva de poimaíno, o sea, de pastor, obviamente por implicación, el sustantivo pastor implica que pastorear tiene que ver con pastor y pastor tiene que ver con pastorear. Bueno, me están acompañando, no sé si los enredé. 8 versiones en español, la versión en portugués y 2 versiones en inglés sí usan la palabra pastores en Judas 12. Ahora, pastores usados por el enemigo. Pastores usados por el enemigo. Leo de Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 378. Todo lo que provenga de los ministros que deberían estar en la luz ejerce una poderosa influencia. Y cuando no permanecen en la clara luz de Dios, escucha esto acerca de los pastores que no permanecen en la clara luz de Dios. Satanás los usa como instrumentos suyos cuando no permanecen en la clara luz de Dios. Can Wright, Desmond Ford y otros pasaron por esa situación. Y hay muchas denuncias en internet, en libros, en artículos, en predicaciones de lo que estoy leyendo. Y lanza sus dardos de fuego por medio de ellos hacia las mentes que no están preparadas para recibir lo que estaban recibiendo de sus ministros, de sus pastores. Bueno, esto está sumamente delicado porque aquí está denunciando la falta de preparación de las ovejas. ¿No dijo Jesús en Juan 5:39, escudriñad las escrituras por vuestra propia cuenta, cavad debajo de la superficie por vuestra propia cuenta, no os atengáis únicamente a lo que recibís, tenéis que estudiar por vosotros mismos? La preparación. Bueno, vamos a recordar
las 7 promesas que Jesús les da a todos los pastores, porque no hay, en estas promesas, no hay una sola de la cual esté excluido algún pastor. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7. O sea, al pastor que venciere. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:11. El pastor que venciere. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2:17. Nuevamente está hablándole al pastor que venciere. No dejes de tener en mente, amada oveja, que esta promesa también es para ti como oveja. Al que venciere, los triunfadores, los vencedores. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 21. No seáis vencido del mal, sino vence el mal con el bien. Entre otras cosas, los que vencen el mal y el maligno con el bien. Nuevamente, puedes mirar nuevamente el capítulo 15 de esta serie, A las puertas del cielo. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre todas las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Apocalipsis 2, 26, 27, 28. ¿A quién? Al pastor y a la oveja que vencieren. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:5. Al vencedor, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Ya Apocalipsis capítulo 14 versículo 1 dice que tienen impreso, tatuado en el lóbulo frontal el nombre del Padre y del Cordero. Ahora dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Jesús está diciendo esto. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¡Qué promesas! ¡Qué tremendas promesas! Al pastor, a la oveja, al cordero, que sean vencedores. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Al que venciere. Este es el único requisito exigido por Jesús para recibir el cumplimiento de cada una de todas esas promesas. Es una garantía de que sí es posible vivir como vencedores y ser triunfadores, victoriosos, obtener la victoria sobre la tentación y el pecado. Si Jesús dice al que venciere, está hablando de los victoriosos, de los triunfadores. Si fuese imposible vencer la tentación y el pecado, nadie se salvaría. Y Jesús habría hecho todas esas promesas al aire, en vano, para nada. Jesús cumplirá al pie de la letra todas esas promesas para cada pastor victorioso. Las estrellas, a través de cuya victoria reivindiquen el carácter del Señor, su justicia, la legitimidad de su gobierno y la perfección de su ley, recibirán de Jesús todo lo que Él les ha prometido y muchas otras promesas que están en muchos otros lugares de la Biblia. Además, dice Daniel 12:3, el pastor que venciere resplandecerá como las estrellas a perpetua eternidad.
Y terminamos con todos los pastores que trabajan bajo el príncipe de los pastores poseerán sus características, serán mansos y humildes de corazón. Si el Espíritu de Cristo mora en ellos, serán semejantes a Cristo y harán las obras de Cristo. Testimonies for the Church, volumen 4. Testimonios para la Iglesia, volumen 4, página 377. Lleva toda esta información al tribunal de tu conciencia. Vamos a continuar desmenuzando este libro en los próximos videos. Señor, te pido por la publicación y la multiplicación de estos videos y por las personas que los van a ver. Por favor, Señor, que seamos sumisos, humildes, mansos como Jesús, para aceptar, para estudiar, para prepararnos por nuestra propia cuenta. Bendice, Señor, a cada uno de los que está viendo y de los que verán en el nombre de Jesús. Amén y amén.